bueno, pues si deja algún titular más. Vamos ya a comenzar, como siempre hasta ahora, el análisis de la tarde y vamos a comenzarlo hablando, como no, bueno, pues de Apple, que sigue en el ojo del gobierno chino. Les decíamos antes, hoy es noticia otra vez porque el diario Nikkei ha dicho que China sigue poniéndose creativa y ahora se le ha ocurrido también que va a prohibir el uso de iPhones entre los trabajadores de los gobiernos locales. O sea que ya son empleados del gobierno central, de agencias estatales, de empresas de propiedad estatal y ahora también los empleados de los gobiernos locales, los que no pueden utilizar los iPhones en el trabajo. Bueno, el mercado ya saben que ayer reaccionó fatal a la noticia. En 2 días, en los últimos 2 días, ayer y antes de ayer, ha caído en torno a un 7%. Claro, ese 7% supone que una compañía que valía casi 3 billones de dólares, con un 7% de caída, ha borrado casi 200.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Para los expertos, realmente esto, bueno, no era para tanto. Pero para entender si de verdad es para tanto o no, vamos a recurrir a lo más objetivo que existe, los datos. Hoy hemos hecho un ejercicio de estudio, de análisis, para poder entender bien con números lo que supone este ataque de China contra Apple, la empresa más grande del mundo. Vamos a empezar por el número que, bueno, me parece más revelador, que son los cálculos que ha hecho hoy Morgan Stanley sobre lo que realmente va a ser el impacto en Apple de la decisión de China. La cifra es la siguiente, 4%. La decisión de China va a impactar, dice Morgan Stanley, en un 4% en los ingresos de Apple este año 2023. Pero eso sí, va a ser un máximo. Como máximo puede impactar en un 4% en los ingresos. Claro, ¿cuánto es un 4% de ingresos para Apple? En dinero contante y sonante, ¿de cuántos dólares, millones, que ya les avanzo que son evidentemente, de cuántos millones de dólares estamos hablando? Bueno, pues para hacer ese cálculo, como no sabemos cuáles van a ser los ingresos de este año, vamos a hacer el cálculo con los ingresos que tuvo el año pasado, en todo 2022, porque es un dato pasado y ya lo tenemos con nosotros. El de 2023 todavía no, porque no ha terminado. Bueno, ese año, 2022, Apple ingresa 400.000 millones de dólares. Así que un 4% de 400.000 millones son 16.000 millones de dólares. Eso no es una tontería para nada, no es una cifra bajita, pequeñita. Un 4% sí que parecía algo poco o algo pequeño, pero claro, 16.000 millones ya es bastante. Insisto, otra vez un poco también en uno de los mensajes que les daba uno de estos días, que 16.000 millones de euros hay muchas empresas del IBEX que no los han visto en su vida. 16.000 millones es mucho dinero. Y para que se hagan una idea también, es mucho dinero incluso para Apple. Fíjense en esto porque es revelador. 16.000 millones es lo que Apple ingresó en China en el último trimestre. En un trimestre entero, todo lo que generó en China fueron 16.000 millones. Bueno, 15.800 para ser exactos. O sea que si el impacto acaba siendo ese 4% de todos los ingresos que dice Morgan Stanley, por poner un ejemplo, es como si Apple eliminara por completo las ventas de un trimestre entero en China, uno de sus mayores mercados. Claro, ¿esto no creen ustedes que es mucho? Como para que luego haya quien diga que es un poco exagerado cómo reacciona el mercado con una caída ayer en algunos momentos del 5%, luego se corrigió y acabó cayendo, no llegaba al 3%, cerró con una caída de menos del 3%, pero aún así es un retroceso del en torno al 6% en los últimos 2 días. Claro que entonces habría que creerse eso de que se va a cumplir la expectativa de Morgan Stanley. Sí, pensamos que el mercado tiene razón con que Apple debía de caer eso por la noticia de que China iba a prohibir el uso de iPhones entre todos estos empleados. Porque luego, es verdad que hay otros que han hecho otros cálculos totalmente distintos. Por ejemplo, Wedbush, que también os lo contaba ayer aquí Javier Luengo, nos decía que la prohibición de iPhones a trabajadores del gobierno central, según esta casa de análisis, iba a afectar a unos 500.000 iPhones. Medio millón, pero claro, se espera que Apple venda 45 millones de iPhones en China en los próximos 12 meses, con lo cual medio millón pues se queda un poco corto. Tampoco es tanta la implicación o las consecuencias que puede tener esto. Pero les voy a dar más datos. Los iPhones son el negocio más rentable para Apple. Suponen el 52% de todos los ingresos de la compañía. Y China también es súper importante para la empresa. Representa el 19% de todos sus ingresos en los últimos 12 meses. Hoy Wall Street Journal daba un dato que también me parece muy interesante. Es un dato que da China. Dice China, concretamente su Oficina de Estadística Nacional, que en 2021 había 56 millones de empleados en unidades que son propiedad del gobierno chino. O sea que hay más gente que trabaja en empresas del gobierno chino que población en España.
que tenemos unos 49 millones. Claro que 56 millones de personas, bueno, pues el hecho de que no puedan utilizar un iPhone puede tener implicaciones muy importantes para Apple. 56 millones de personas. Además es curioso porque esas 56 millones de personas son un segmento especialmente jugoso para Apple, porque no son 56 millones cualquiera. Son un grupo de población que cobra en China más de un 8% más, mejor dicho, que la media nacional. Con lo cual es un segmento en este caso, que puede absorber los productos más premium de Apple. Ya sabemos que en Apple casi todo es premium, porque que un móvil o un iPhone de media casi valga 1.000 euros, o que lo más barato, y más barato, con unos gigabytes pequeñísimos, pueda ser unos 500-600 euros, pues es un segmento desde luego muy premium. Volviendo a los números, Apple entrega unos 230 millones de iPhones en todo el mundo cada año. Con lo que si pensáramos que todos esos trabajadores compraran un iPhone próximamente, pues a esos 230 millones de iPhones que entrega Apple, habría que restarle los 56 millones de los iPhones de los 56 millones de trabajadores chinos que ya no podrían adquirirlos. Claro, eso es muchísima gente y por lo tanto también muchísimos iPhones que se quedarían sin venderse. China es importante para Apple, les decíamos, pero la cosa está en que Apple también es muy importante para China. Hay un dato muy curioso sobre esto también. Ya saben que China es casi la fábrica de Apple. Es uno de los países donde más fábricas tiene la compañía de Tim Cook. Es cierto que en los últimos meses ha empezado a diversificar y ha movido ya parte de la producción a países como Vietnam o India incluso, que hoy vamos a hablar mucho de India. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, solo en una ciudad de China, para que se hagan ustedes una idea, en una ciudad de China, 1 millón de personas trabaja fabricando productos de Apple o, bueno, tiene puestos relacionados también con Apple. 1 millón de personas en una ciudad de China. La cosa está en que en 2019 la propia Apple decía que la empresa daba trabajo a 5 millones de personas en China. O sea, que quizá China debería pensarse un poquito más si enfurecer a Apple así. Porque si Apple decide abandonar China totalmente, el impacto en el empleo en el país desde luego que puede ser bastante importante, aunque de momento parece que eso no le está pareciendo suficientemente relevante como para dejar de hacer determinadas cosas y dejar de realizar esas restricciones o esas prohibiciones tan importantes. Es verdad que hay informaciones de que ya desde hace tiempo hay determinados productos occidentales que en los gobiernos chinos, locales, centrales, no se están permitiendo. Apple no es la única, pero es la más importante. La compañía, insisto, más valiosa del mundo, que encima tiene una presencia muy importante en China, que tiene muchos trabajadores en China y una relación muy cercana con el gigante asiático. Veremos dónde queda todo esto y veremos hoy cómo cotiza Apple, pero ya les avanzo que en preapertura estaba subiendo un poquito. Nada, 2 décimas, perdón. No recuperaba lo que había perdido en los últimos 2 días, pero al menos no continúa esa senda hacia abajo. Para movimientos intensos, también cómo reaccionaron a alguna que otra noticia, otros activos. Eso es lo que estamos viendo hoy en el gas. Los futuros holandeses se han llegado a disparar hasta un 11% en el día de hoy. ¿El motivo? Pues lo que está pasando a unos 15.700 kilómetros en Australia. Los trabajadores de las instalaciones de gas natural licuado, las que opera la empresa Chevron estadounidense en Australia, han empezado ya una huelga después de no haber conseguido resolver una larga disputa sobre salarios y sobre condiciones. Claro, ¿esto por qué importa? Pues porque en la plataforma marina de Wheatstone en Australia Occidental y en las plantas de Gorgon y de Wheatstone, que es donde se están desarrollando esas huelgas, desde ahí se ha suministrado el 7% de todo el gas natural licuado del mundo el año pasado. 7% depende de estos 3 lugares que les hemos comentado donde ahora los trabajadores están en huelga, y no son pocos, son cientos de trabajadores, concretamente 500. Además, no es una huelguita. Los empleados tienen una larga lista de cosas que piensan hacer en la huelga. Quieren participar en unos 20 tipos de acciones, incluidos paros y prohibiciones también de ciertas tareas. Ahora, la pregunta del millón. ¿De verdad va a tener un impacto tan importante lo que está pasando aquí en Australia, en estas plantas de Chevron? Los expertos dicen ahora que en realidad va a ser limitado, porque la demanda de momento está siendo débil en Europa y en Asia.
El problema puede venir, según expertos, si se extiende en el tiempo, porque pueda amenazar la temporada de invierno y puede hacer que otra vez los precios se disparen. Además, hay que recordar, ¿quién es uno de los países que más gas le compra a Australia? China. Si China no le puede comprar a Australia porque en Australia las plantas están paralizadas por estas huelgas, quizás se lo tenga que comprar a otros socios por cierto, europeos, de los que depende Europa, evidentemente. Por ejemplo, Qatar. ¿Qué pasa si China de repente se pone a comprar gas, en este caso gas natural licuado de Qatar, porque de Estados Unidos, el otro socio de Europa, dudamos mucho que se lo vaya a comprar el gas natural licuado China? Si se lo empieza a comprar a Qatar, ¿qué pasa con el gas que llega a Europa? Que o no llega porque se le está vendiendo a China, o llega pero a unos precios mucho más elevados, porque a mayor demanda los precios suben, ya lo saben. Así que ojo, porque esto de momento puede que no tenga unas consecuencias demasiado locas, pero sí que es verdad que si se extiende en el tiempo puede hacer que China particularmente acabe teniendo que recurrir a socios de Europa para comprarles el gas natural licuado. Pero si nos vamos a los números, los trabajadores que están en huelga, como les digo, son muchos, 500 empleados de hecho. Y las huelgas van a ser, si seguimos con números, de hasta 24 horas al día, todo el día, durante 2 semanas, de momento, según el sindicato. Vamos ahora a ver cómo está el tema gas en Europa. Ya saben que el verano para el mundillo del gas es clave, es cuando empieza la temporada de comprar gas para almacenarlo y para poder pasar el invierno, aunque con matices y ahora les digo por qué. Pero ¿cómo está el tema del almacenamiento del gas en Europa? Bueno, pues de momento bastante bien. De hecho, el 16 de agosto, hace casi un mes, 3 semanas, se alcanzó el objetivo de almacenamiento de gas que estaba puesto realmente para una fecha que, para la que quedaban 10 semanas. O sea que 10 semanas antes se ha conseguido el objetivo de llenar las reservas de gas de Europa hasta el 90%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Europa ya no tiene tanta presión para seguir comprando gas, para rellenar esas reservas. Y es que, como les digo, pues esos inventarios ya han alcanzado el 90% de su capacidad. La Comisión Europea ha dicho que esto era una señal muy importante de progreso y que le daba crédito a sus regulaciones del año pasado que exigían recortes en el consumo de gas. El problema está, y este es el matiz que les decía antes, en que esas reservas, que ahora ya están al 90%, ¿cuánto cubren de lo que luego realmente necesita Europa, de lo que demanda Europa? Bueno, pues esas reservas, al 100%, solo cubren entre un 25 y un 30% de la demanda europea, con lo cual tampoco es que podamos depender demasiado de esas reservas, aunque ese sea el mensaje que se nos dice desde las autoridades europeas. Insisto, el gran problema puede estar en si China, uno de los principales compradores del gas natural licuado de Australia, empieza a comprarle gas a Qatar, que es uno de los socios europeos. Recuerden que nosotros sobre todo tenemos como socios de gas natural licuado, vendedores de gas natural licuado en Europa, tenemos a Estados Unidos, también tenemos a Noruega que nos vende gas y a Qatar. Si China no recurre ni a Noruega ni a Estados Unidos, tiene que recurrir a Qatar para comprarle el gas. Y si Qatar nos deja de vender gas a nosotros y nos empieza a vender un poquito menos, a lo mejor nos lo vende a unos precios más caros. Y aquí es donde puede venir el problema derivado de lo que está ocurriendo a unos 15.700 kilómetros de nosotros, en Australia. Bueno, enseguida terminamos ya con este análisis de la tarde, pero antes de nada quería terminar dándole el toque geopolítico a este análisis. Me quiero fijar en India. Ya no solo porque allí se celebra este fin de semana el G20, que ya saben que va a estar lleno de ausencias, sino porque, saben que India está en tensión con China. Y sin ir más lejos, en el G20 lo vemos porque no va a ir Xi Jinping. Y es que en India creen que la situación con China está tan floja que ven necesario hablar sobre lo que puede pasar con el conflicto que, en cierta medida, casi que puede parecer que ya está olvidado. China-Taiwán. Bueno, pues mucho ojo desde luego a lo que está haciendo India ahora mismo, a lo que está haciendo el país de Narendra Modi, que ya saben que está celebrando allí pues esa cumbre del G20 que se va a celebrar este fin de semana, donde insistimos que no va a estar ni China, ni, China sí, pero no Xi Jinping, ni Vladimir Putin, pero ojo a lo que está haciendo India respecto a esa posible invasión de China sobre Taiwán. Está estudiando India posibles respuestas a una potencial invasión china de Taiwán tras unas consultas que desde Bloomberg dicen que han sido bastante discretas de Estados Unidos sobre cómo India podría contribuir en caso de una guerra. Hace unas 6 semanas el jefe de defensa, el general Anil Chauhan, el máximo comandante militar de la India,
había encargado, dice Bloomberg, un estudio para examinar el impacto más amplio de cualquier guerra en la isla que también pudiera involucrar a Estados Unidos y a sus aliados, y que también estaban estudiando qué medidas podrían tomar desde la India en respuesta a esa posible acción militar de China contra Taiwán y también contra Estados Unidos y aliados. Bueno, esa orden de estudio, de investigación, se produjo justo después de que Estados Unidos planteara esa cuestión también en varios foros, dice Bloomberg. ¿Qué va a estudiar o qué se va a estudiar en ese planteamiento de los escenarios? Bueno, pues el estudio va a evaluar varios escenarios de guerra y va a brindar opciones a la India en caso de que estalle un conflicto, según han dicho estas fuentes de Bloomberg. Algunos comandantes militares indios creen que esas declaraciones pueden ser suficientes como respuesta en caso de que la guerra acabe siendo una guerra corta, pero en última instancia dicen que eso no va a ser suficiente si el conflicto acaba prolongándose como la guerra de Rusia en Ucrania, como ha ocurrido, ya lo saben, pues desde hace ya más de un año y medio. La preparación de la India también como para una posible guerra por Taiwán también está mostrando un poco cómo su política de alineamiento múltiple se va a poner a prueba en caso de que se puedan deteriorar de manera drástica las relaciones entre Estados Unidos y China. Bajo el mandato del primer ministro actual, que es Narendra Modi, ya saben que India además ha forjado su camino en cuanto a relaciones internacionales y que ha cubierto efectivamente esas apuestas, desarrollando vínculos más estrechos con Estados Unidos, mientras niega que se vaya a sumar a las sanciones internacionales, es decir, un poco ni sí ni no, pero por lo menos está ahí cerca de Estados Unidos. Una opción que también se dice por parte de Bloomberg que va a estudiar el ejército indio es, por ejemplo, que India sirva como centro logístico para proporcionar instalaciones de reparación y de mantenimiento para los buques de guerra y aviones de los aliados. Y también un lugar donde poder suministrar combustible, alimentos, equipo médico para los ejércitos que en este caso estarían luchando contra China. Un escenario más extremo, dicen, bueno, pues aquí evaluarían el potencial de India de involucrarse directamente a lo largo de su frontera del norte, que ya saben que ahí hay bastantes problemas y bastante tensión ahora mismo con China. Claro, eso podría abrir incluso un nuevo escenario de guerra para el gigante asiático, para China. De momento no se ha fijado, dice Bloomberg, una fecha límite para terminar ese estudio. Es verdad que las órdenes que tiene el ejército indio de momento es terminarlo lo antes posible. Las opciones preparadas además también van a estar disponibles para que el primer ministro, para que Narendra Modi y otros líderes políticos hagan un llamamiento final sobre cualquier acción si surge la necesidad. India quiere tener claro qué podría pasar o qué papel debería tomar en el caso de que finalmente, bueno, pues se dé una guerra entre China y Taiwán y Estados Unidos también se involucre. ¿Hasta qué punto China o India, en este caso, podría involucrarse en el conflicto? Es lo que están intentando estudiar desde el país de Narendra Modi, que ya saben que hoy es protagonista porque se celebra allí este fin de semana la cumbre del G20. Con eso terminamos el análisis de la tarde.